tardes, buenas noches. Hola, Hola, profe. profe. Rafa, Hola, buenas profe. noches. Hola, profe. Hola, buenas noches, profe. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas Buenas noches, ¿cómo noches. están todos? Bueno, ya me he acostumbrado a pedir disculpas de arranque, pues nunca he podido llegar a tiempo, pero bueno, sepan disculparme, ¿eh? Sobre todo porque es el último encuentro, así que nos vamos a perdonar todas las fallas, ¿eh? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, profe. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy bien. Solo intrigado, pero seguramente ustedes saben cómo salió Paraguay y Alemania. Van a penales, profe. Penales. Penales, acá lo estoy escuchando Hay yo. penales. Bueno. Una patriada ha hecho Paraguay para llegar a penales. Vamos a ver cómo sale. Bueno, gente, llegamos al último de los encuentros. Hemos llegado bien con el programa. Eh, Hoy vamos a ver estratificación, movilidad y clases sociales. Una referencia, por lo menos, y al igual que el encuentro pasado, quiero mostrarle tres videitos, cuatro muy cortitos, más cortitos que los anteriores, como para reforzar esto que vamos a ver. Eh, Está en el texto de estratificación, no me acuerdo el número, a ver, ya les digo cuál era el número, el texto número 12 es lo que vamos a ver en este encuentro. No sé si lo han podido ver, pero básicamente quiero referir algunas cuestiones conceptuales para luego pasar a los videos, ¿no? Cuando hablamos de estratificación de la sociedad, hablamos de una categorización que expresa una distribución desigual de recursos, estatus, eh, poder, ¿sí? El lugar que ocupo en esa escala, eso es la estratificación, ¿no? Es una distribución en términos conceptuales, ¿no? Un agrupamiento, ¿sí? En distintas categorías. Y hay algunos pensadores ya desde la época de la Revolución Industrial que han avanzado en alguna categorización que se las quiero mencionar rápidamente. En el caso de Marx, allá por 1800, mediados de 1800, digamos, contemporáneo a la Revolución Industrial y todo el lío que generó eh, ese nuevo paradigma de la producción que dejó de ser artesanal y ahora era la fábrica, y donde Marx definió o interpretó a la sociedad como una lucha de clases, como dos clases básicamente en tensión. ¿Alguno se acuerda? Clásica distinción de Marx en aquella época, dos clases en pugna. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿No? Si se equivocan, no hay problema. Cuando yo se las diga, seguro van a decir, ah, sí, lo sabía. ¿Ninguno se acuerda? No, profe. Marx hablaba de que los medios de producción dominantes en esa época, ¿sí? Establecía una tensión, una lucha de clases. ¿Entre quiénes? Entre los que tenían los medios de producción, los dueños del capital, ¿sí? Los capitalistas, diríamos hoy, ¿sí? Que eran los burgueses, ¿sí? Así definía, ¿no? Ese era un extremo, ¿sí? Y eso era la clase dominante. Y en el otro extremo, ¿sí? La clase oprimida, la clase dominada, eran los obreros, que lo único que tenían para ofrecer era su fuerza de trabajo y que se la vendían al capitalista, al burgués, ¿sí? Y recibía, ¿sí? Una paga. La, la pelea o la lucha que expresaba Marx era quién se quedaba con un concepto que es central, ¿sí? Es la plusvalía, es la ganancia que generaba, ¿sí? El trabajo de los obreros. ¿M? Había una diferencia entre el producto original y lo que salía al final del proceso de trabajo, ¿sí? Que generaba una ganancia. Bueno, ¿quién se quedaba con esa ganancia?
La pelea era porque toda la ganancia se la quedaba, ¿sí? El burgués, ¿no? El dueño de los medios de producción, ¿no? Pregunta que hoy sigue vigente, ¿no? El tema de cómo se distribuye la riqueza que genera una sociedad, ¿no? Hoy más vigente que nunca. Bueno, ya se la hacía este personaje que se llama Marx, que ya murió, por supuesto, pero que ponía y identificaba dos clases sociales, ¿no? La burguesa y la proletaria. Un poquito más adelante aparece un señor que se llama Max Weber, que amplifica un poco el análisis de Marx y dice que hay tres dimensiones que se pueden advertir en la sociedad, ¿sí? La clase como concepto que refiere a lo económico propiamente dicho, el estatus es el otro concepto que tiene que ver con el prestigio de ese grupo social, ¿sí? Y otro grupo social identificado con el poder político, ¿sí? Economía, prestigio y política, entonces son como las tres dimensiones de ese agrupamiento que propone Marx. Y más acá, más contemporáneo a nosotros, Pierre Bourdieu introduce el concepto de capital, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, o seguramente ustedes, yo, hemos oído hablar de capital humano, de hecho hay un ministerio que se llama de capital humano en Nación, ¿sí? Y no de recursos humanos, ¿no? Capital como valor. ¿Sí? Y lo atribuye Pierre Bourdieu a lo económico, es decir, capital económico, a lo cultural como capital cultural, a lo social como capital social, ¿sí? Eh, y dice que las desigualdades, ¿sí? Que pueden haber y que hacen esa diferencia entre estos agrupamientos, ¿sí? Se pueden reproducir mucho más allá de la consideración del ingreso económico que cada uno de esos agrupamientos pueda tener, ¿sí? Es decir, uno puede estar lleno de riqueza, ¿sí? Un sector, pero no gozar de un prestigio o un estatus, ¿sí? Valorado por la sociedad, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, productor agrario y financista, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde aparecen pendrive y bitcoins y todas esas cosas, ¿no? Eh, Uno podría decir, bueno, el productor agropecuario, bueno, puede tener una mayor incidencia y puede ser mejor visto que un financista que se dedica a la usura, no sé. Podemos pensar eso. No es que todos los financistas se dediquen a la usura, por supuesto, ¿no? Pero solo para mostrar un ejemplo de que hay sectores o hay actividades que gozan de más prestigio que otras, ¿no? Eh, o un futbolista respecto de un docente, para hacerlo algo más propio de este tiempo y de nuestra realidad, ¿no? Bueno, hay más poder económico de un lado, ¿sí? Pero bueno, el docente no tiene tanto poder económico, pero en la valoración del impacto social probablemente le atribuyamos a un docente, ¿sí? Un mayor valor social que el que puede tener un futbolista. No sé si me explico en el concepto, ¿sí? Del prestigio, ¿sí? Y que no tiene que ver solo con el nivel de ingreso. ¿Sí? Em, Vamos a decir que en la Argentina hay algunos datos que han sido elaborados por la Universidad Católica o que publica el INDEC y que tienen que ver con una estructura social por ingreso que está medida hasta el año 2025 y ahí se establecen cinco clases. En relación a los ingresos y al acceso a bienes y servicios. ¿Mm? Pues recordemos que esa estratificación como agrupamiento respecto de algunos indicadores no tiene que ver solo con el nivel de ingresos, sino que tiene que ver con
el acceso a la salud, a la educación, a la recreación, ¿eh? Eh, y se definieron estas cuatro clases, estas cinco clases. Clase baja, que es pobreza, un 26% de la población. Y ahí que incluye a sectores con ingresos insuficientes, ¿sí? Para la cobertura de lo vital, ¿sí? De lo mínimo indispensable, y de alta vulnerabilidad, justamente por esta razón. Una clase baja superior, también un 26%, que está apenas sobre la línea de pobreza, pero con una alta inestabilidad, es decir, que fluctúa entre clase baja-baja, ¿sí? Y baja superior, pero que es muy inestable. Una clase media-baja, otro 26%, fíjese ahí, allí ya tenemos un 75-78% más o menos de ingresos medios con fragilidad, ¿no? Un 26% de clase media-baja, que son ingresos medios con fragilidad. Son ingresos medios que no siempre son medios. Una clase media alta agrupada en un 17% solamente, que tienen una mayor estabilidad económica, y una clase alta que se concentra en un 5% de la población, ¿no? Y entonces lo que dicen estos datos es que hay una dualización social, es decir, hay una brecha, una polarización entre los sectores de menos recursos con el sector mínimo, ¿sí? Concentrado de ingresos más altos, ¿sí? En esta medición hasta el año 2025, solo el 5% de la población concentra los ingresos más altos, cuando el resto en un 75-78% está en los menores ingresos, y una clase media alta de mayor estabilidad de tan solo un 17%, ¿no? Con un dato alarmante: más del 50% de la población pertenece a ingresos bajos, ¿sí? Con alta vulnerabilidad social, con poco acceso a los servicios de salud, a los servicios educativos, a los bienes culturales. Dualización social por esa polarización, ¿no? Y después vamos a hablar de movilidad social, ¿no? Es decir, alguien que está en una clase media baja puede pasar a una clase media alta, ¿no? Eso se llama movilidad social. Y esa movilidad puede ser ascendente o descendente. Puede pasar de una media alta a la media baja, o puede pasar de una baja superior a una media baja, o de una media baja a una media alta, ¿no? Para arriba y para abajo. Y además de ser ascendente o descendente, esa movilidad social puede ser intergeneracional o intrageneracional. ¿Qué significa? ¿Sí? Intergeneracional es una movilidad ascendente o descendente de padres a hijos, ¿sí? O intrageneracional es una movilidad ascendente o descendente a lo largo de la vida de una persona, de un sujeto, considerado individualmente, no en el parentesco entre padres e hijos, ¿no? Hay datos, ¿sí? De dos instituciones, de la UCA y del CEDICI, que hablan de que la movilidad social sigue estando condicionada en nuestro país por el origen social, por el entorno donde he nacido, ¿sí? Condicionada, no determinada, ¿no? Y dice que siguen persistiendo desigualdades estructurales que limitan el ascenso social, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, Hace un tiempo, cuando se discutía la creación de la universidad en Río Tercero, ¿sí? Una discusión en el Congreso, tuvo una frase, una ex gobernadora de una cierta provincia de nuestro país, lanzó la siguiente frase: los pobres nunca llegan a la universidad. No sé si alguien se acuerda de eso, ¿no? Cuando los estudios sociológicos nos dicen que la movilidad social está condicionada, pero no determinada por el lugar de origen, si yo tengo una u otra perspectiva, puedo definir y tomar decisiones en relación a esas perspectivas. Es decir, si yo pienso que un pobre nunca llega a la universidad, ¿sí? Estoy pensando que haga lo que haga, ¿sí?
esa persona que nace en un contexto de pobreza va a reproducir pobreza, ¿sí? Si yo pienso que determina. Ahora, si es solo un condicionante, la perspectiva cambia, porque hay que generar las condiciones de posibilidad para que se dé la movilidad social ascendente, es decir, generar oportunidades, ¿no? Hay datos también entre el 2002 y el 2018 de esta movilidad. ¿M? Eh, de movilidad ascendente, el dato es entre el 2003 y el 2011, ¿sí? Donde hay expansión económica. ¿Se acuerdan? Fue el boom de la soja, niveles de exportación enormes, hubo movilidad ascendente, ¿no? Y dice la UCA que la movilidad descendente aumenta en contexto de crisis. Ya vamos a ver un videíto donde se habla que en la intergeneracional o en la intrageneracional puede darse esa movilidad descendente por crisis económica, catástrofes naturales. Tenemos ahora el caso de Venezuela, una catástrofe tremenda, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver casos, o se van a ver casos de movilidad descendente por la catástrofe natural. Pero a veces son por las crisis económicas también, ¿no? Y hay reproducción social, ¿sí? Que tiene que ver o que se da en mayor medida en los sectores más bajos al modo de condicionamiento del lugar de origen, ¿no? Y la clase media, ¿sí? En esta medición, que se amplía ya no hasta el 2011, sino hasta el 2018, hay una clase media que entra en una mayor vulnerabilidad. Si entre el 2003 y el 2011 hubo una movilidad ascendente que hizo ingresar eh, personas o familias de la clase baja a la clase media, bueno, también puede darse, hasta el 2018 se midió, ¿sí? Un contexto de mayor vulnerabilidad y riesgo de descenso a las clases de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad, ¿no? Em, Hay algunas tendencias en la Argentina. eh, Siempre nos referimos a datos que brinda el Observatorio Social de la UCA, el INDEC, el CEDICI, que tienen todos los enlaces en el texto que les he dejado en el archivo número 12, que si quieren ampliar y ir por un poco más de detalle, pueden acceder desde allí. Eh, en la Argentina actual, dice, hay algunas cuestiones que hay que tener ahí la alerta porque se están midiendo. Aumento de la pobreza y desigualdad, precarización laboral, segmentación educativa, concentración del ingreso, ¿no? Arranco por el último. La pregunta del comienzo de este encuentro, es decir, ¿quién se queda con la riqueza, ¿no? Que constituye el ingreso, o del dueño de los medios de producción o de los trabajadores, ¿no? ¿Quién se queda con ese ingreso? ¿No? Bueno, la pregunta por la distribución, ¿no? Sigue estando vigente, ¿sí? En la actualidad, hoy es uno de los temas que se mide, ¿sí? La segmentación educativa, el nivel de acceso formal a la educación, ¿sí? Los temas de precarización laboral. Hace pocos meses se discutió y se sancionó en el Congreso de la Nación un nuevo régimen de los contratos de trabajo, ¿m? Una ley laboral nueva, donde muchas de las cuestiones que estaban vigentes desaparecieron y se colocaron otras, ¿no? Todo eso en un marco de aumento de la pobreza y la desigualdad, ¿no? El 46%, dice este dato del Observatorio Social de la UCA, el 46% de los hogares urbanos, ¿sí? De nuestro país presenta carencias en servicios básicos, ¿no? Donde ahí hablamos de la desigualdad territorial, es decir, centros urbanos que no tienen acceso a los servicios básicos. ¿Qué son los servicios básicos? Agua, luz y gas, ¿sí? Fundamentalmente, el 46%.
que esto lo vemos más presente o más concentrado en los grandes centros urbanos, pero si lo pensamos en Córdoba, Córdoba tiene grandes territorios de la zona urbanizada, por ejemplo, que no tienen cloacas, ¿sí? O que no tienen gas. Esto de alguna manera nos da la idea de que la estratificación es multidimensional, ¿sí? La estratificación no se mide solo por el nivel de ingreso de un grupo social, sino que se miden varias cosas como las que hemos estado mencionando, ¿no? Todo esto, ¿sí? Como para entrar ahora a los videos que le quiero mostrar y seguir conversando del tema, ¿no? Cualquier consulta me dicen al final del video y lo vamos viendo, ¿no? Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? No, profe. Seguimos No, está entonces. bien. Bien, bien, todo bien. Perfecto, déjenme que acomodo acá unos videos para compartirles, ¿sí? ¿Cómo estamos con el hora? Está muy bien. Bueno. Compartir. Bueno, vamos entonces. Yo soy Marcos Torres y el día de hoy veremos el tema de la estratificación y las clases sociales. Vamos ahí. La estratificación social y las clases sociales tienen un profundo impacto en la vida de las personas. Estas afectan las oportunidades educativas, el acceso a la atención médica, el trabajo y la calidad de vida en general, por decir algunos ejemplos. Además, también influyen en la movilidad social, es decir, la capacidad de una persona para cambiar de posición en la jerarquía social a lo largo de su vida entre generaciones. La estratificación social es un concepto sociológico que se refiere a la organización jerárquica de la sociedad en diferentes niveles o estratos, en los cuales las personas ocupan diferentes posiciones con diferentes niveles de poder, estatus y recursos. Esta estratificación se basa en diversos factores como la riqueza, el poder, la educación, la ocupación y el origen étnico, y tienen un impacto muy profundo en la vida de las personas y en sus oportunidades. Ahora veamos las clases sociales. Estas son categorías que surgen de la estratificación social y se definen por el acceso diferencial a los recursos y el poder en una sociedad. Estas clases tienden a agrupar a individuos con características socioeconómicas similares y suelen influir en la forma en que las personas van a experimentar la vida y las oportunidades disponibles para ellas. El estatus social se refiere a la posición relativa que una persona ocupa en la jerarquía social de una sociedad. Está influenciado por diversos factores como el nivel de educación, la ocupación, la riqueza, el origen étnico, la religión y el poder político, aunque puede haber varios. El estatus puede ser percibido por otros y puede venir acompañado de ciertos derechos, obligaciones y expectativas sociales. Por su parte, la movilidad social se refiere a la capacidad de una persona para cambiar su posición en la jerarquía social. Esta puede ser ascendiente, que es mejorar el estatus, o descendente, es empeorar el estatus. Y puede ser intergeneracional, o sea, cambios entre generaciones, o intrageneracional, cambios dentro de la vida de una persona. Es importante destacar que lo aprendido hoy en estos conceptos, tanto la estratificación, la clase social, el estatus y la movilidad, no son iguales para todos y puede estar limitada por factores como lo puede ser el género, la raza y el origen socioeconómico, entre otros factores. Ir tachando. Pero bueno, no olviden visitarnos en Bueno, ¿qué se entendió? ¿Se entiende un poco la idea? Quizás la estratificación es el concepto un poco más duro de poder acceder, pero es interesante comprenderlo desde el punto de vista que es una categorización, un agrupamiento, ¿sí? Que incluye varias dimensiones, ¿no? Ahí está metido el estatus, el reconocimiento, ¿no? No solamente el nivel de ingreso, ¿sí? Eh, pero bueno, me pareció importante para reforzar algunas de las cuestiones que venimos viendo. Ahora vamos a ver
¿Alguna pregunta sobre este video? Yo después se los voy a compartir, al igual que los de la semana pasada, así ustedes tienen la posibilidad de volver a verlos. ¿Mm? Un segundito, vamos a ver un videito de 1 minuto sobre estratificación, el mismo tema. La estratificación social es la forma en la que se clasifican los componentes de una determinada sociedad. Por tanto, no hace referencia a diferencias individuales, sino de grupos sociales extensos que se reproducen generación tras generación. La estratificación social supone el acceso desigual a los recursos, dando lugar a una jerarquía basada en criterios de renta, prestigio, poder social, género, etnia y edad. La estratificación social no solo hace referencia a las desigualdades entre grupos, sino también a las creencias que sustentan a cada uno y que justifican la propia estratificación, dada la importancia de un grupo hegemónico y la ideología predominante. De esta forma, la estratificación genera identidades compartidas, pues sus miembros reclaman su pertenencia a un estrato social concreto. Cabe destacar que la estratificación es universal, pues existe en todas las sociedades, pero variable, ya que el grado de desigualdad difiere entre distintas sociedades y culturas. Bueno, un tema que me interesa que quede claro es que la estratificación lo que hace es ver la diferencia, ¿sí? Que divide en distintas categorías, ¿no? ¿Cuáles son aquellas condiciones que hacen que estemos insertos en un grupo o en otro? ¿M? Entonces, lo que observa la estratificación son las diferencias entre unos grupos. A ver, el grupo que más accesibilidad tiene a trabajos mejor remunerados, en mejores condiciones, ¿sí? A una educación de calidad respecto de otros que no, eh, que tienen mayores ingresos respecto de los que tienen ingresos muy bajos, ¿no? Todos elementos que van haciendo la diferencia y generando esta estratificación, ¿no? Son capas, ¿no? Son estratos, ¿no? Son capas. Es ese concepto que viene de la geología, ¿no? De estratificación. ¿Mm? Vamos a ver ahora alguna consulta de esto, chicos. Vamos entonces a ver, esperen que lo Profe, busque. Sí, escucho. buenas noches. Yo entré tarde a la clase, no escuché la primera parte, pero aprovecho y voy manejando y me vengo enganchado con lo que venía viendo, escuchando los videitos. La pregunta es, más allá de lo que vivimos nosotros a nivel país, o si fuese en un entorno más grande todavía, a nivel regional o como fuese medido, hablar de estratos, hablamos de clases, ¿es sinónimo? Lo tiro como para ampliar No, el concepto. perfecto, está bien, está buenísima la pregunta. No, la estratificación genera el concepto de clase, ¿sí? Es un derivado, la estratificación es un concepto más general, la clase es un concepto que se deriva de la estratificación. Ahora lo vamos a ver, por eso nosotros... Ah, vos no escuchaste, no habías escuchado el tema de la diferenciación entre clase baja superior, clase baja media, media alta eh, y clase alta, ¿sí? Eso lo podés encontrar, yo digo para no demorar al resto, en el archivo número 12 que está asignado para este encuentro. Ahí están las definiciones, fuimos viendo la conceptualización originaria que arranca con Marx, vimos lo de Weber, vimos lo de Pierre Bourdieu y algunas investigaciones y datos generados por el INDEC y el Observatorio Social de la Universidad Católica. ¿Sí? Pero digo, no es lo mismo estratificación que clase. ¿Sí? Eh, puede, nosotros no vamos a entrar, mira, vuelvo a agradecer la pregunta porque no vamos a entrar en una discusión analítica sobre la diferencia entre estrato y clase. Yo les podría decir que para que no se hagan lío, ¿sí? Los tomemos como
similares, ¿sí? No es no es exactamente lo mismo, pero nosotros estamos más acostumbrados a hablar de clase y no tanto de estratos sociales. ¿Mm? Porque incluso en la clase, como decíamos recién, no solo, al igual que en la estratificación, no solo se valora o se mide el nivel de ingreso, sino que se mide el acceso a distintos bienes y servicios, la calidad de vida. ¿Mm? Quizá en la estratificación analicemos lo más contextual, ¿no? Es decir, si hay universidades cerca, si hay hospitales, si hay salud pública, si hay salud privada, si hay transporte, si hay ese tipo de cosas que son más estructurales, ¿sí? Y la clase, y ahí viene la diferenciación, es ese agrupamiento que puede acceder a esas cosas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, Para que profe, no se les haga perfecto. lío, para que no se les haga lío y respondiendo al compañero ahí, podemos tomarlo y no va a estar mal para los fines que, que nos hemos fijado, no va a estar mal hablar como si fueran lo mismo, ¿no? Pero insisto, estamos más acostumbrados a hablar de clases. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Vamos a pasar al un videíto de 2 minutos sobre movilidad social. Recordemos acá, movilidad social implica la posibilidad de estar incorporado en una clase social, eh, mm, digamos, baja, media, superior, alta, eh, que puede descender o puede ascender, ¿sí? Y puede ser intergeneracional, de padres a hijos, o puede ser intrageneracional si yo veo la evolución o la involución en relación a la historia de un sujeto, de una persona. ¿Estamos? Eso vamos a ver ahora, ¿sí? Que es la movilidad social. Vamos a compartir. Ahí vamos. La movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada persona. El futuro de cada quien debe depender de su talento y esfuerzo, y no de la situación socioeconómica en la que se nace. La movilidad social puede ser absoluta y relativa. La movilidad absoluta refleja el cambio en las condiciones de vida de una sociedad a lo largo del tiempo. El nivel de vida en esta comunidad mejoró cuando llegaron el agua, el pavimento, la luz y el acceso a servicios como salud, transporte y escuela. Hoy las personas viven mejor que sus padres, es decir, hubo movilidad absoluta hacia arriba. Desafortunadamente, la movilidad absoluta también puede ser hacia abajo. Por ejemplo, por una crisis económica o un desastre natural, la vida de las personas puede ser peor que la de sus padres. La movilidad relativa se refiere a los cambios de posición en la escalera socioeconómica de padres a hijos. Cuando Luis era niño, vivía en esta casa con muchas carencias. En cambio, Mario vivía en esta casa con mejores condiciones. Luis quería cambiar su destino, no quería quedarse en la misma posición que sus padres. Con estudio y esfuerzo, se preparó para progresar en la vida. Luis mejoró su posición en la escalera socioeconómica en comparación con la de sus padres. En cambio, Mario, quien no estudió ni se esforzó tanto, alcanzó una posición menor que la de sus padres y fue superado por Luis. La historia de Luis nos muestra que el origen no siempre determina el destino de las personas. Para progresar en la vida y que exista movilidad social, es indispensable que haya oportunidades para todos. Así, con nuestro esfuerzo y talento, alcanzaremos nuestro potencial y lograremos movernos. Bueno, interesante lo que plantea acá, si bien son dibujitos, pero es interesante. Plantea dos cuestiones, o tres. El origen no determina el destino, ¿sí? Plantea el tema del esfuerzo y plantea el tema de las oportunidades.
¿no? Hay como un triángulo ahí que es muy interesante analizarlo porque el lugar donde nacemos, ¿sí? Si es un contexto de muchas necesidades, de pobreza, no determina, ¿sí? Que toda mi vida tengo que estar en ese contexto. Ahora, si ese contexto, que es mi lugar de origen, no es atravesado por algunas oportunidades, ¿sí? Por más que haya esfuerzo, ¿sí? Si no hay oportunidades, ese contexto termina, ¿sí? Prevaleciendo. ¿Y qué sucede? Como dice en el texto, en el observatorio de la UCA, ¿sí? Que hay más probabilidades que los sectores bajos o clase baja reproduzcan las condiciones de pobreza cuando no hay oportunidades, ¿sí? Pero además esas oportunidades implican la necesidad de el esfuerzo personal para salir. ¿Sí? Esto hoy plantea una gran discusión, ¿sí? El tema de la gente que hace muchos años viene siendo asistida por los planes, distintos tipos de planes, ¿no? Planes sociales de color y la diversidad que busques, ¿sí? AUH, bono, lo que sea, ¿sí? Y alguien plantearía, bueno, pero hay un contexto donde se eliminó la cultura del trabajo, del esfuerzo personal. Podría plantear eso. Eso lo escuchamos bastante seguido, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la pregunta es, si esas personas tienen oportunidades, digamos, se les generan oportunidades y no ha habido esfuerzo personal, vieron cómo muestra el video, es decir, alguien puede nacer en un lugar más favorecido, en una familia, ¿sí? Con un estatus social un poco más elevado en términos de acceso a los bienes y servicios, pero sin esfuerzo, ¿cómo puede descender, ¿sí? Y alguien que en un contexto menos favorecido, pero con esfuerzo, ¿sí? Puede ascender en esa escalera. Es decir, la condición de origen no es determinante para la movilidad ascendente o para la movilidad descendente, ¿no? Eso me parece interesante, el concepto de oportunidades, de esfuerzo personal y de condiciones de origen, ¿no? Que está mencionado en el texto que también tienen ustedes para estudiar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre sobre este video? Nos queda uno solito y ya terminamos con los videos. No, son bastante claros. Está bien. A ver si encuentro. Acá está. Bueno, permítanme un segundito. El último videito. Que es un resumen más o menos de todos estos temas que hemos venido hablando. Compartir. ¿Qué son las clases sociales? El concepto de clases sociales es utilizado para establecer los grupos en los que se dividen las sociedades. Este concepto se le atribuye normalmente a Marx, pero la verdad es que muchos autores antes, durante y después de Marx han desarrollado diferentes teorías acerca de las clases sociales. En 1852, Marx escribió una carta diciendo que él jamás sustentaría el descubrimiento de las clases sociales ni de la lucha entre ellas, pero que sí consideraba que había hecho algunas aportaciones correspondientes a su contexto histórico. La realidad es que Marx trabajó hasta el fin de sus días desarrollando una gran teoría donde este concepto es fundamental, pero murió cuando apenas comenzaba a escribir el último capítulo del libro tercero de El Capital, en donde se dedicaba específicamente a hablar sobre las clases sociales. Son grandes grupos de personas que tienen la misma relación con los medios de producción, y son grupos antagónicos porque uno de los grupos se apropia del trabajo del otro, a causa de que ocupan un lugar diferente en la estructura económica. Esto quiere decir que la clase social a la que perteneces depende del lugar que ocupas en el sistema de producción, y ese modelo económico que perdura hasta la actualidad es el capitalismo. Y la verdad es que sigue existiendo hasta ahora mucho debate sobre lo que consideraba Karl Marx una clase social, pero al revisar diferentes citas de toda la obra de Marx,
La socióloga chilena definió que Marx considera dos clases sociales fundamentales. Y estas dos clases son la burguesía y el proletariado. Existen los que poseen los medios de producción y los que poseen su fuerza de trabajo para venderla y así ganarse la vida. Una es entonces la clase dominante y la otra la clase dominada. Los explotadores y los explotados, los que son los dueños y los que solamente pueden trabajar. Sin embargo, esto no quiere decir que Marx solamente consideraba que existían estos dos grupos antagónicos. También consideraba que existían otro tipo de grupos, pero que no eran exactamente una clase social, sino que podrían ser una fracción de clase o grupos intermedios, como podrían ser los trabajadores administrativos o los abogados. Para abstraer un poco estas ideas sobre las clases sociales, Giddens hizo una caracterización de 4 puntos. El punto número 1 es que las clases sociales son fluidas. Esto quiere decir que no se establecen bajo disposiciones jurídicas o religiosas. El número 2 es que son adquiridas, pero hasta cierto punto solamente. Esto quiere decir que se pueden obtener por nacimiento, pero no nada más así. También puede existir la movilidad social, que esto en la esclavitud, por ejemplo, era imposible. Número 3, las clases sociales se basan en la diferencia económica y en la desigualdad de posesión y control de los recursos materiales. Número 4, son sistemas a gran escala y son impersonales, como la relación que existiría entre un patrón y un empleado. Pero también existe otro concepto que se utiliza para establecer los grupos en los que se divide la sociedad. Es el concepto de estratificación. Con esto se podría caracterizar básicamente lo que podría ser una clase social. Pero también existen otros conceptos. El concepto de estratificación también se utiliza para dividir los grupos de la sociedad. Una de las más importantes teorías acerca de esto fue de Max Weber, quien partió del análisis que hizo Marx, pero llegó a diferentes resultados, pues desarrolló una teoría que no estaba tan polarizada, sino que era multidimensional. Y por esto también mucho más compleja. Según él, las divisiones en la sociedad no solo tienen que ver con la clase, sino también con el estatus y el partido. Considera que puede haber divisiones sociales que no tengan que ver directamente con el modo de producción, como puede ser, por ejemplo, el conocimiento y la cualificación. El concepto de estatus refiere a las diferencias que existen entre los grupos, y que tiene que ver con la reputación y el prestigio que les conceden los demás. Y esto también tiene que ver con el estilo de vida, como puede ser la vivienda, la vestimenta, la ocupación, la forma de hablar, que configuran una determinada posición social. Quienes tienen un mismo estatus conforman una comunidad con determinada identidad. Y Weber señalaba que esto no tiene que ver necesariamente con las relaciones de producción. También es cierto que la riqueza puede proveer de estatus, pero muchas veces esto no es así. El concepto de partido es un grupo de personas que trabajan conjuntamente con un objetivo en común. Comparten orígenes, aspiraciones o intereses, y no necesariamente de clase. Los partidos pueden guiarse por identidades nacionales o religiosas. Las aportaciones de estos dos autores son muy importantes porque nos muestran visiones distintas sobre cómo se divide la sociedad y que en la actualidad siguen siendo interpretadas, aumentadas y debatidas. Y han servido para el desarrollo de nuevas teorías, como las del sociólogo estadounidense, en la que pudo incorporar las ideas de Marx y las de Weber, con lo que consigue mostrar que estas teorías no son necesariamente opuestas y que las teorías también pueden ir evolucionando. Estos solo han sido algunos intentos por entender cómo se divide la sociedad. Bueno, una explicación un poquito más en detalle, fundamentalmente de la idea de clases. Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto un poco qué tiene que ver con nuestro programa, con nuestra carrera, con nuestra profesión? Eh, bueno, porque acá, entre otras cosas, cuando hablamos de clase, de movilidad ascendente, lo que estamos hablando es básicamente cuál es la calidad de vida de las personas que viven en una sociedad. Y si la sociedad genera oportunidades, ¿sí?, de movilidad ascendente. Y esta pregunta que la podemos hacer respecto de la sociedad, en términos generales, también la podemos hacer respecto de la organización donde trabajamos. ¿Qué sería una pregunta de ese estilo en una organización, en una empresa, en la cooperativa, en la ONG? ¿Nuestra organización tiene criterios o genera oportunidades para sus integrantes de movilidad ascendente? Es decir, lo que hacemos mejora nuestra calidad de vida como trabajadores, mejora la calidad de vida no solo del dueño de los medios de producción, sería una pregunta al estilo más de Marx o de Weber,
eh, ¿mejora solo la calidad de vida del dueño de los medios de producción o genera también la mejora de la calidad de vida, que es movilidad ascendente, también de los que trabajan, que no son dueños de la empresa? ¿Mm? Ahí pueden haber dos preguntas, dos respuestas posibles. Si la respuesta es no, no hay criterios de movilidad ascendente, ¿sí? La pregunta sería ¿por qué? ¿Mm? ¿Qué está pasando ahí? Y si la pregunta es si los hay, poder identificarlos para potenciarlos. Y si no existen, trabajar para generar las mejoras en esos entornos laborales, ¿sí? Y esto me hace acordar mucho al ejemplo que trajo el profe Marcos en el encuentro pasado, ¿se acuerdan? El caso de la empresa que él propuso una estrategia de producción y de mejora de la retribución para los empleados, eh, cosa que se aumentó la producción, hubo ganancias enormes y que luego, desde la dirección de la empresa o desde el propietario de la empresa o de quien haya tomado la decisión, no se le retribuyó a los empleados, ¿sí? eh, parte de la ganancia que ese esfuerzo mayor, ¿sí? había generado en términos de beneficios y de ingresos económicos para la empresa, ¿no? Entonces, podríamos plantearnos, bueno, ¿hubo o no hubo un criterio de mejora de las condiciones laborales, que es uno de los criterios de la movilidad ascendente, ¿no? Mejorar los espacios de trabajo, no solo en términos de ingresos. El ejemplo de Marco era, hoy tenía que ver con el ingreso, pero quizás no había ahí, en esa concepción empresarial, no había un criterio, ¿sí? para la mejora de las condiciones laborales de quienes trabajaban allí. ¿Mm? Y esto es interesante pensarlo porque uno de los aspectos que ustedes van a poder intervenir es cómo se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, no solo en términos de ingresos, sino en términos generales de la tarea que se realiza, ¿no? Mejorar las condiciones de seguridad, los procesos, ¿sí? Las capacitaciones, ¿no? Eso es movilidad ascendente. Cuando a un trabajador se le dan herramientas de conocimiento, o sea, pienso en un taller, en una concesionaria de autos, no sé, imagino, que tienen los talleres mecánicos para el servicio obligatorio. A esos mecánicos se los capacita permanentemente, ¿sí? Sobre todo en los autos que vienen con nuevas tecnologías, ¿sí? Que si no tuviera esa capacitación no podría seguir allí. Pero en sí mismo el conocimiento, en tanto herramienta que incorpora a partir de la capacitación, le da mayores posibilidades a ese trabajador, ¿sí? Quizás hasta de salir de la relación de dependencia, ¿sí? Y generar él mismo los medios, ¿sí? Para ser independiente. No sé, pienso, ¿no? Entonces, la pregunta por cuáles son los criterios que observamos en un entorno laboral, ¿sí? Que mejoren o que posibiliten, mejor dicho, esa movilidad ascendente. Bueno, empezar a analizarlo, preguntarnos por eso, ¿sí? Puede ser un ejercicio interesante. Mucho más interesante es si podemos intervenir en los procesos que mejoren, ¿sí? La condición de esos trabajadores. ¿Mm? ¿Alguna pregunta con esto, chicas, chicos? Porque si no, con esto ya terminaríamos la serie de 10 encuentros y, por supuesto, yo quedo a disposición en estos días. En la guía de estudio tienen mi correo electrónico, pueden enviarme ahí un correo, hacer una consulta, lo que sea. Eh, pero ya estaríamos en condiciones, Lucas, que ahí, ya te veo ahí en la pantalla, Sí, sí, acá eh, estamos. como para pensar en el trabajo práctico. Yo he estado pensando, se los quiero comentar, pero después van a tener la consigna concreta, cómo integrar todos estos contenidos, cómo hacer uso de todos estos contenidos. Entonces, básicamente en lo que estoy pensando
es que ustedes puedan proponer una situación problemática en un entorno laboral, ¿sí? Eh, y a partir de todos los contenidos que hemos visto desde el encuentro uno hasta el último, puedan encontrar ahí herramientas de abordaje de esa situación problemática que ustedes tienen que plantear, ¿sí? Y proponer, ¿sí? Un abordaje. No digo una solución, ¿sí? Pero digo cómo, y esto quizás ustedes se tienen que poner en el rol de técnicos, ¿sí? En higiene y seguridad. Yo sé que soy pesado con esto, pero digo, desde el día uno les he insistido en que lean la resolución que crea y que aprueba la carrera, ¿sí? Porque ahí tienen el perfil de egresado, tienen las incumbencias, tienen, ¿no? Insisto en esta oportunidad nuevamente, vayan a leer eso para pensar, ¿sí? En qué eje problemático podrían plantear, ¿sí? A modo de hipótesis, y qué herramientas a partir de lo que hemos visto, ¿sí? Podrían utilizar para abordar esa situación problemática. La idea es cargar la actividad en la plataforma el día jueves. Yo sé que el día jueves, no sé si esta o la otra comisión tenía una actividad, pero bueno, no es problema, pero Las dos. Pero no te preocupes, Rafa, las dos tienen actividad el jueves que viene. Ahí yo les voy a diagramar bien a los chicos, pero en cuanto esté la actividad subida, me avisas y yo les informo a ellos por el grupo. Quédate tranquilo. perfecto. Pero la idea no es que Ah, respondan el jueves, por supuesto. La idea es no, obvio, obvio. darles unos días, quizás hasta lunes, martes de la semana siguiente, para que puedan, se plantea como una actividad colaborativa. El otro grupo, habían grupos ya conformados, no sé si en esta comisión también es el caso de que haya grupos ya más o menos que Sí, ya tienen están armaditos diagramados, los... Rafa, los grupos. Sí, bueno, Cada grupo tiene la cantidad de integrantes y demás. Ya están los grupos armados que se trabaja proyecto integrador. Se pueden utilizar los mismos grupos. podemos utilizar esos mismos grupos si a ustedes eso les facilita la cuestión. Y entonces la generación o la construcción de la situación problemática en un entorno laboral la tienen que construir colectivamente, en el grupo me refiero, ¿sí? Como así también cada uno leer los materiales y aportar de qué manera se puede abordar esa situación problemática, ¿sí? Para intentar lograr una respuesta, una solución, ¿sí? O una mediación, si correspondiera, o lo que sea que ustedes eh, planteen, ¿no? Va a depender del caso que planteen, de las herramientas que vayan a utilizar, ¿sí? Así es que esa es más o menos la idea de trabajo final que vamos a pensar para proponerle que ustedes me envíen por la plataforma. Así que vamos a hacer así, Lucas. Cuando yo lo cargue, te aviso, Sí, ¿sí? sí, hacemos Ustedes así, me van a Rafa. Quédate devolver, tranquilo. claro, me van a devolver un archivo, ¿sí? Que seguramente responde uno con mención de quienes participan del grupo, para que no todos me suban el mismo archivo, para que no todo el grupo me suba el mismo archivo a la plataforma. No sé si me explico. Sí, profe. Así Le quiero hacemos. hacer una consulta con respecto al trabajo. Sí, Por Mónica. ejemplo, planteamos la situación, ¿no? Una situación concreta. Y después nosotros tenemos que aplicar de lo que hemos estudiado, de la teoría, de lo que hemos visto, hacer un análisis de esa persona, de su forma, lo estoy llevando a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, planteamos una situación y analizamos esa persona según lo que nosotros podemos llegar a conocer, según la teoría que tenemos, y después, según cómo es esa persona, y conociendo la empresa, lo que nosotros podríamos plantear de solución o de intervención, así sería. Algo así, Mónica. ¿Recuerdan ustedes que a medida que íbamos viendo algunos conceptos, fundamentalmente en los primeros encuentros que veíamos, bueno, qué era la percepción, la afectividad, los sentimientos, la atención?
que siempre hacíamos ese intento de referirlo a situaciones particulares de la vida laboral, ¿no? Y que planteábamos, bueno, ¿qué pasaría si una persona tiene un montón de problemas y tiene que hacer un trabajo de precisión? ¿Cómo sería la atención? No sé, me acuerdo que poníamos ese tipo de ejemplos, ¿no? Quizá ustedes tienen que buscar un ejemplo un poco más elaborado, ya que va a ser en grupo y todos pueden aportar, ¿sí? Eh, y en ese ejemplo de un problema, de una situación a resolver, ¿sí? Que advierto esto, no necesariamente tiene que ser un problema. Puede ser un caso que tenga que ver con la creatividad, alguien que proponga algo innovador en la empresa, ¿sí? Ahora voy a tener 200 Profe, trabajos de creatividad en la empresa. Bueno, traten de que no coincidan todos en el mismo ejemplo. Pero digo, no tiene que profe, ser solo una situación problemática, puede ser una situación problemática, pero por vía positiva, es decir, alguien que diga, bueno, quiero proponer un proceso innovador en una empresa o en la empresa donde trabajo y, no sé, hay un jefe muy cerrado que no admite opiniones distintas, no sé, estoy diciendo, pensando en este momento, ¿no? O puede ser un problema, ¿no? ¿Qué tipo de problema ustedes lo pueden traer? Miren, consejo, eh, miren sus entornos laborales, piensen en las cosas que han vivido, que cambiarían, que propondrían, ¿sí? Los conflictos que han atravesado. De ese material, ¿sí? Ustedes tienen que armar la... Quizás no hay que inventar nada, ¿no? Tienen que traer eso y expresarlo de alguna manera en una situación problemática, ¿sí? Y profe, proponer, ¿sí? A partir de las herramientas que nosotros hemos me deja visto, preguntarle. ¿sí? Algún abordaje posible. Profe, le consulto, ¿hay que citar los textos de los autores? No, solo les voy a pedir cierta rigurosidad conceptual, es decir, cuando hablamos de percepción, que digamos percepción, digamos, que no utilicemos otras palabras para referirnos a eso, ¿no? Eh, Solamente hacer uso de los conceptos que hemos visto. Yo quiero que este además sea un ejercicio intelectual y de conceptualización que les permita a ustedes adquirir un lenguaje también específico, ¿sí? Que les sirva a la hora de que ustedes tengan que redactar un informe, que van a tener que hacer un montón de informes en su actividad profesional. Entonces, adquirir un lenguaje adecuado, ¿sí? Un lenguaje estricto, es importante para la actividad de ustedes, ¿no? Pero ciertamente es haciendo uso del contenido. No hace falta que me mencionen en qué texto, qué autor, qué... No, no hace falta, ¿no? No sé por qué, pero me hace acordar cuando utilizábamos el método científico, situación problemática, la solución y la reflexión Bueno, a ver, es un poco eso. El método científico nace de la experiencia, nace de la observación, ¿no? Y ahí planteamos, solamente que en vez de plantear una hipótesis como en el método científico de las ciencias naturales, eh, planteamos una situación concreta, ¿sí? Que, insisto, puede ser una experiencia que hayan tenido o una situación inventada también, ¿no? Puede ser. ¿Alguna consulta? Bueno, sino para liberarlos y decirles que, bueno, ha sido un gustazo encontrarnos cada lunes. Profe, Yo lo he disfrutado mucho. No sé si ustedes lo han disfrutado, pero yo lo he disfrutado bastante. Así que, bueno, agradecerles la atención y ojalá se dé la oportunidad de en algún momento por ahí podernos saludar personalmente, ¿ah? Sería un gran gusto. ¿Mm? Profe, una pregunta. Cualquier cosa entre medio del trabajo podemos estar consultándole.
Sí, por favor, ahí en la guía de estudio tienen anotado mi correo electrónico, sachetorafa@gmail.com. Ahí me pueden hacer la consulta, ¿m? No hay problema, Gracias. por nada. Gracias, profe. Bueno, gente, Gracias, profe, un nos gusto. estamos hablando o Muchas viendo gracias, pronto, profe. ¿no? Ojalá. Un gusto. Han sido muy amables, un gusto para mí también. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos, Muchas profe. gracias, profe. Gracias. Vamos, Hasta luego. Rafa. Chao, chao. Hasta luego. Besitos. Un Estamos en placer. Abrazo, contacto. hasta luego. Bueno, estamos viendo, chicos, que tengan buenas noches. Chao, Lucas. Hasta Chao, luego. Lucas. Chao. Nos vemos. Buenas noches. Chao, Lucas. Gracias.